Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y bien, preparando este programa del día 24 de octubre, pues me he topado con una entrevista muy interesante, de la cual voy a hablar hoy en el programa de hoy. Una entrevista muy interesante realizada a una conocida cantante española, Rosalía. Una entrevista realizada en un podcast de Mar Valverdú. Bueno, pero especialmente, hablaré más en el programa de esa entrevista, pero me quiero fijar en una frase que decía esta cantante Rosalía, que además especialmente es una cantante que no se ha caracterizado por ella manifestarse como católica, una mujer que está en proceso de descubrimiento, claramente, ¿no? Entonces dice ella en su entrevista: hay dos maneras de tener confianza. Una está basada en la creencia de que tendrás éxito y la otra está en no tener miedo al fracaso. Entonces, claro, como le hacen una entrevista, porque había sacado un disco nuevo, ¿no? Dice ella: ostras, creo que es la primera vez que he hecho un disco sin miedo al fracaso. Esas son sus palabras literales, ¿no? Diciendo, ya, se sorprende, ¿no? Que, claro, el peso que tiene que tener para un cantante que está en la primera, pues la primera línea de éxito, que tu siguiente álbum también mantenga, ¿no? Lo mantenga, o sea, que no pases a ser irrelevante. De tu anterior álbum tuvo un éxito, pero a ver si el siguiente, si fracasa, pues puedes pasar a la historia, ¿no? Y entonces repito esta expresión que me llamó la atención. Hay dos maneras de tener confianza. Una está basada en la creencia de que tendrás éxito y la otra está en no tener miedo al fracaso. Entonces ella añade: ostras, creo que es la primera vez que he hecho un disco sin tener miedo al fracaso. Bueno, y entonces esto, ¿cómo se aprende, no? Yo ayer compartí en redes sociales, pues un vídeo de Tony Nadal, una entrevista que le hacen a Tony Nadal, que es, ¿no?, el tío de Rafa Nadal, del conocido tenista, que además fue el entrenador, ¿no?, de Rafa Nadal hasta su retiro. Entonces, él allí, en ese vídeo que yo he compartido en redes, intenta, ¿no?, rebatir, criticar la famosa expresión de que querer es poder, ¿no? O sea, esa falsa motivación que a veces se hace en este mundo, ¿no? Pues un deportista lo que tiene que hacer es esforzarse, querer, ¿no? Pues para poder ganar, ¿no? Entonces Tony Nadal en ese vídeo critica con decisión y con firmeza, ¿no?, esa expresión de querer es poder. Entonces, yo en redes sociales compartí ese vídeo diciendo el siguiente mensaje: la expresión querer es poder es un puro voluntarismo que conduce a la soberbia o a la frustración. Por el contrario, la sabiduría cristiana afirma: haz las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Y así, con esta sabiduría cristiana, que está muy inspirada en San Ignacio de Loyola, haz las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. De esta manera se conjuga, ¿no?, pues lo que es tomarnos en serio la responsabilidad de esta vida, de dar lo mejor de nosotros mismos, pero al mismo tiempo no vivir con ese
con ese voluntarismo que nos lleva a la soberbia o a quebrarnos, ¿no? Al mismo tiempo saber que yo no sé lo que es bueno para mí, que Dios lo sabe, que me pongo en manos de Dios y me abandono y confío en Él, ¿sabes? Haz las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Y entonces entenderemos por qué esa sorpresa que esta cantante que está en proceso de búsqueda, ¿no? De búsqueda, pues ella ha dicho, anda, me he dado cuenta que hay dos maneras de tener confianza. Yo no quiero tener una confianza basada en que tengo que poder, porque lo quiero. Tengo que tener éxito. No, en el fondo yo no tengo miedo al fracaso. No tengo miedo al fracaso de lo que he entendido fracaso como el no alcanzar las metas que yo creía, ¿no? que me debía de haber trazado. Bueno, a ver, si está en manos de Dios, si yo no sé lo que me conviene, ¿no? Repito la expresión de inspiración ignaciana. Haz las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el canal de YouTube En Ti Confío, como en el podcast de iVoox de Sexto Continente, como el podcast de Spotify, también de Sexto Continente, y también en la página web www.enticonfio.org. En esa página podéis acceder a los programas anteriores de Sexto Continente, también a la emisión en directo de este programa y a otro mucho material que ahí poco a poco vamos colgando y vamos intentando organizar, ¿no? Bueno, vamos adelante en el programa de hoy, que creo que vamos a tener cosas interesantes. Como he dicho, también voy a hablar de ese caso, ¿no? de la cantante Rosalía, pero en primer lugar voy a abordar un tema de gran actualidad en este mes de octubre, que es el de la crisis anglicana, de la Iglesia anglicana, que creo que puede resultar muy luminosa para nosotros. Una crisis muy luminosa. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, voy a hablar de tres noticias sobre la Iglesia anglicana. Tres noticias. Una de ayer mismo, por el hecho de que el rey de Inglaterra, Carlos III, visitó el Vaticano y estuvo con el Papa León haciendo una oración ecuménica. La verdad es que impresionó verle al Papa y al rey Carlos III, cabeza de la Iglesia anglicana, en la Capilla Sixtina. Hicieron allí en la Capilla Sixtina una oración ecuménica en la que pidieron por la unidad de los cristianos, también pidieron por el respeto del mundo, por la ecología, por la pobreza, por la erradicación de la pobreza y por la erradicación de las guerras. Bueno, obviamente verle a Carlos III en la Capilla Sixtina con el Papa haciendo una oración, pues es impresionante, ¿no? En cuanto al eco histórico que tiene eso, ¿no? Fijaros cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Desde que Enrique VIII rompió con Roma y bueno, ¿no? Y se autoerigió en cabeza de la Iglesia. Bueno, pues obviamente era una estampa digna de ser reflexionada, ¿no? Ahora, y creo que Carlos III lo está haciendo bien, ¿no? En su intento de subrayar el deseo de unidad entre todos los cristianos, ¿no? Pero claro, también es verdad que estaba con Camila, acompañado en esta oración de Camila Parker, su actual mujer, ¿no? Pero claro, que su actual mujer, que ha sido su amante, con la que había traicionado a Diana, a la princesa Diana, y claro, también esto nos recuerda la fragilidad, ¿no? La fragilidad de la autoridad moral. 500 años después, la fragilidad de la autoridad moral del anglicanismo pues está donde estaba, ¿no? Bueno, por una parte, esta estampa. Esta es una de las tres noticias. La segunda noticia relacionada con el anglicanismo, que también la hemos conocido en este mes de octubre.
Bueno, pues la noticia es el sorpaso del número de los católicos a los anglicanos en Inglaterra. Se han publicado en abril-mayo determinadas, ¿no?, pues, estadísticas en las que de repente se dice, fíjate tú, esto ha ido evolucionando y claro, el catolicismo había pasado a ser casi inexistente, ¿no? Después de lo que ocurrió con Enrique VIII, hubo momentos históricos en los que el catolicismo pues era casi testimonial en Inglaterra, ¿no? Por el nivel de persecución que tenía también. Bueno, esto ha ido cambiando, 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 y ahora, ¿no?, ha habido una subida fuerte desde el 2018, y entonces a día de hoy ya se nos dice que los cristianos, los católicos practicantes en Inglaterra son más numerosos que los anglicanos. Desde luego, esta estadística claramente se refiere a la generación Z. Entre los más jóvenes son los católicos más numerosos que los anglicanos en Inglaterra. Y también cada vez va subiendo en el resto de las generaciones, ¿no? Y esto también marca una tendencia, ¿no? Fíjate tú, Inglaterra, aquella que había tomado la decisión de obligar a todo el mundo, ¿no?, a que tenía que hacer un juramento de fidelidad. Cualquiera que quisiera ocupar un cargo público en Inglaterra tiene todavía, ¿no?, en los cargos políticos, que hacer un juramento de fidelidad, ¿no?, al rey, en este caso Carlos III, reconociéndole como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y bueno, y acordémonos de lo que fue la confiscación de todos los bienes de la Iglesia Católica, la prohibición de celebrar la misa en latín, la misa católica, o sea, la persecución contra los católicos fue brutal. Como digo, todavía se mantiene, se mantiene en el sentido, bueno, en cierto nivel, se mantiene porque determinados cargos públicos, para empezar, el rey tiene que ser protestante, el rey no puede ser católico. Pero la vida va por otro lado. La vida va por otro lado. Y la vida dice que ahora mismo ya hay más católicos que anglicanos en Inglaterra. O sea, Dios escribe los hilos de la historia, señores. Dios escribe, Dios dirige los hilos de la historia. Y luego, quizás la noticia más trascendente de las tres que os quería compartir, la primera era la visita, ¿no?, de Carlos III al Vaticano y esa oración en la Capilla Sixtina. La segunda es este sorpaso del número de católicos a anglicanos en Inglaterra. La tercera, que creo que tiene mucha trascendencia histórica, es que esta semana se ha hecho público un cisma en la Iglesia anglicana. O sea, un cisma con el cual, digamos, con motivo, bueno, la verdad es que este no es el motivo. O sea, tomando pie de la elección de Sarah Mullally, que es arzobispa de Canterbury, primada de la Iglesia anglicana, bueno, pues digamos que la inmensa mayoría de los anglicanos de todo el mundo, que configuran la GAFCON, que es una especie de federación de obispos, sacerdotes, diáconos, laicos anglicanos, que representa hasta el 80% de los anglicanos, repito, 80% de los anglicanos practicantes de todo el mundo, bueno, pues han roto con la comunión con Canterbury, porque digamos que el arzobispo de Canterbury es el que hace de cabeza de la Iglesia anglicana. No voy a decir que sea como el Papa católico, pero bueno, o sea, ejerce esa imagen de cabeza, aunque la cabeza en sí es el rey de Inglaterra, ¿no? Pero entonces digamos que se ha tomado la decisión de ruptura. En una carta escrita por un arzobispo africano, Laurent Mabanda, algo así, entonces han decidido constituir una comunión de la Iglesia anglicana global, instar a todos a que formalicen su ruptura con Canterbury, su no reconocimiento del primado de Canterbury, y se han instado a reunirse el año que viene, el 2026, en marzo de 2026, en Nigeria, en un lugar llamado Abuya, para elegir un primado de la Iglesia anglicana. La noticia es potente. ¿Por qué se ha producido esta ruptura? Bueno, se ha producido esta ruptura pues porque ha habido un continuo, ¿no?, una continua
tendencia de los últimos 25 años, ¿no? Una continua tendencia de la Iglesia anglicana a romper la fidelidad a la Sagrada Escritura, a la tradición y a ir asumiendo los postulados de este mundo, ¿no? Pues una moral que es, o sea, considerar como moralmente aceptable lo que el mundo acepte como moral, la moral aceptable, pues en materia de anticoncepción, en materia de aborto, de homosexualidad, pues todo esto, ¿no? Entonces, claro, también aquí se incluyó el hecho de haber roto con la tradición de que Jesucristo eligió apóstoles varones y haber introducido también la ordenación de mujeres sacerdotes y también como obispos, ¿no? Bueno, todo eso, esa ruptura de fidelidad a la tradición, llevó a hacer una declaración. El año 2008 se hizo una declaración de Jerusalén, 2008 ya, en la que se dijo: señores, por aquí vamos al cisma, por aquí vamos al cisma. Y efectivamente, el cisma se ha consumado este mes. Se ha consumado este mes, se ha hecho esta declaración pública y que esto es un bombazo, señores, es un bombazo porque de repente la Iglesia anglicana, la oficial, representa, no solo los católicos ya han hecho el sorpaso al número de los anglicanos en Inglaterra, sino que es que además de los anglicanos fieles a la Sagrada Escritura y a la tradición, vamos, que son inmensamente más, ¿no? Un 80% en el mundo, de todos los anglicanos practicantes, bueno, pues resulta que estos dicen, bueno, pues no es que rompamos con la comunión anglicana, no, son ellos los que han roto con la comunión anglicana, son ellos los que al mundanizarse rompieron con la comunión anglicana. Nosotros queremos constituir una comunión anglicana que sea fiel a la Sagrada Escritura y a la tradición. Entonces esto es una gran lección, señores. Por eso creo que esta crisis anglicana es muy luminosa. Esto es muy luminoso. Dios, el ecumenismo al final, el ecumenismo lo lleva Dios, lo lleva el Espíritu Santo. Y la unidad que Jesús deseó, por la que oró a Dios Padre, esa unidad la vamos a lograr, ¿sabéis? Esa unidad la vamos a lograr. Pero lo vamos a lograr por caminos diferentes a los que nosotros nos habíamos imaginado. Algunos nos habían imaginado que el ecumenismo iba a ser, pues venga, sentarse en una mesa oval muy grande en la que todo el mundo llegue allí, venga, vamos a ver, tú cede un poquito en esto, yo cedo un poquito en esto, venga, cedemos todos un poco y llegamos a un consenso de hacer un cristianismo mundial, ¿no? Una religión mundial unida. No, por ahí no van a ir las cosas, ¿sabes? Por ahí no van a ir las cosas. La fe no puede ser objeto de mercadeo. Que Jesucristo no fue un moderador de pluralismos. Jesucristo fue un maestro de la verdad. Vamos a ser claros, ¿no? Entonces, el Señor dirige los hilos de la historia, ¿no? Y el ecumenismo va por otro lado. Para empezar, nunca hay que hacer contradictorio la palabra ecumenismo con la llamada a la conversión. La llamada a la conversión es importantísima. La cantidad de católicos, la cantidad de anglicanos y protestantes que se han ido convirtiendo al catolicismo en Inglaterra, comenzando por Chesterton, ¿sabes? O sea, eso ha sido tremendo. Es un efecto grandísimo, ¿no? O San John Henry Newman, Claro, eso, o sea, la llamada al ecumenismo no es contradictoria con la llamada a la conversión. Uno tiene un deber moral de descubrir dónde está la plenitud de la verdad, y tiene que entregarse a ella. Entonces, el ecumenismo sí, llamada a la conversión, claro, por supuesto, es que es lo mismo. Es que es lo mismo, ecumenismo y llamada a la conversión es lo mismo. Y si no es lo mismo, estamos deformando la palabra ecumenismo y estamos deformando la palabra conversión. Alguno dice, no, es que la conversión es proselitismo. Bueno, pues entonces Jesucristo era proselitista, vamos. Claro, y entonces, digamos una cosa, el verdadero ecumenismo, no el teórico, no el de papel, el verdadero ecumenismo está basado en la fidelidad a la Sagrada Escritura y a la tradición. Este es el ecumenismo real, el práctico, encontrarnos en Jesucristo, en la verdad revelada, que supone la conversión de cada uno, ¿no? Entonces, el mayor enemigo que tiene el ecumenismo es el de pretender encontrarse en el espíritu del mundo, el pretender
pactar con el espíritu del mundo. Ese es el mayor enemigo del ecumenismo. El mayor enemigo del ecumenismo es, por ejemplo, ¿no?, que lo que ha pasado pues en el sínodo alemán, donde, claro, se ha llegado a decir que es que las fuentes en las que nos tenemos que inspirar para expresar nuestra fe, las fuentes son tres, según el sínodo alemán, ¿no? Una es las Sagradas Escrituras, otra es la tradición, y la siguiente te dicen son los signos de los tiempos. Te meten en ahí un tercer capítulo, así como quien no dice, no, por la rendija de la puerta de abajo. Y en tercer lugar, los signos de los tiempos, que en el fondo es pretender que para nosotros los signos, o sea, la sensibilidad contemporánea, como si fuese una fuente de inspiración para nosotros, como si la sensibilidad contemporánea tiene que ser la que nos inspire qué es lo moralmente bueno y lo moralmente malo, qué es lo aceptable y no aceptable. O sea, desde lo políticamente correcto, construir nuestra visión de fe, la cosmovisión cristiana. Un horror. O sea, es decir, las fuentes de la revelación son la escritura, la tradición y los signos de los tiempos, ya entendidos como sensibilidad contemporánea, es decir, mundanización. Y eso es el suicidio del ecumenismo. Ahí el ecumenismo termina, ahí el ecumenismo se muere. Entonces estamos viviendo una gran paradoja. Yo creo que esto que ha ocurrido en la Iglesia anglicana es muy luminoso para nosotros los católicos, para que huyamos, ¿no? Huyamos como gato escaldado, huyamos como gato escaldado de ese flicteo con la mundanización, en la cual se destruye la llamada a la unidad que Cristo nos hizo. Porque la llamada a la unidad no es una llamada a los consensos entre nosotros, es una llamada a la unidad en la verdad. Repito, Jesucristo no fue un moderador de pluralismos, fue un maestro de la verdad. Eso es obvio en todo el Evangelio. Eso es obvio. Entonces, vamos a observar una cosa, que hay una paradoja, ¿no?, entre el ecumenismo teórico y el ecumenismo real. El ecumenismo teórico, pues, ese de seguir esperando, ¿no?, a que lleguemos a consensos, bueno, pues sigamos esperando. Pero el ecumenismo real es que Dios va dirigiendo los signos de los tiempos. Y el ecumenismo real es que ya hay un sorpaso de los católicos a los anglicanos en Inglaterra, algo inaudito, ¿sabes? El ecumenismo real es que, claro, pues entre la altura moral de León XIV y de Carlos III con Camila Parker en la Capilla Sixtina, pues ¿qué quieres que te diga? Pues compara autoridad moral, ¿sabes? Y el ecumenismo real es que, mira, el 80% de los anglicanos rompe con Canterbury y dicen, vamos a hacer un ecumenismo real. Y con estos anglicanos que han roto con Canterbury, será obviamente con los que la Iglesia Católica llegue a la unidad. Claro, y con los ortodoxos que busquen la verdad de Cristo y se dejen de connivencias con causas políticas nacionales y nacionalismos, y protestantes que dejen a un lado las ideologías y busquen la verdad en Cristo y buceen en la tradición, porque cuando uno bucea en la tradición y bucea en San Agustín y bucea San Juan Crisóstomo, etcétera, etcétera, San Irineo, cuando uno bucea en la tradición se da cuenta de que el cristianismo es uno. Y que la oración de Cristo al Padre, Padre, te ruego que todos sean uno, pues tiene más actualidad que nunca. Por eso, muy interesante, señores, la crisis anglicana, porque es muy luminosa y de la cual tenemos que aprender muchísimo todos los católicos. Bueno, decía al comienzo de este programa que quería comentar pues algo de tono musical, ¿no?, que es pues una entrevista que se ha realizado el 16 de octubre en ese podcast de Radio Noia, que lo lleva Mar Valverdú, y ha hecho una entrevista a esta cantante española Rosalía.
Es una cantante, digamos, muy importante en el ranking artístico. Se considera entre los 5 primeros cantantes españoles contemporáneas. Se caracteriza por tener un género muy polifacético, ¿eh? Muy polifacético, porque canta, a pensar que es catalana, ¿eh? Y siendo catalana canta flamenco, flamenco contemporáneo, canta también pop, pop alternativo, pop, también canta reggaetón y ritmos urbanos latinos, canta bachata, bolero, fusión latina. O sea, a ver, francamente es un estilo de alguien polifacético, alguien que no es, vamos, que no es encuadrable pues en categorías cerradas, ¿eh? Y yo creo que este corazón, ¿no?, de esta cantante, que me encantaría conocerlo algún día, ¿no? Pues de ese corazón que no es encuadrable en ningún esquema nuestro, pues a mí me parece que es un corazón que refleja el deseo de búsqueda de autenticidad que anida en muchas personas, en muchos jóvenes y en jóvenes adultos, que quieren una autenticidad, que no están dispuestos a tener que verse reflejados en esos corsés de lo políticamente correcto en los que se nos quiere introducir, que quieren autenticidad y por lo tanto van rompiendo moldes por aquí, por allá, por aquí, por allá. Entonces, en esa entrevista decía cosas sorprendentes, ¿no? Ya no sé, supongo que estará bautizada, ¿no?, como católica, pero bueno, ella nunca se ha conocido por ser practicante, ¿no? Aunque sí ya se va conociendo su sensibilidad, su apertura, ¿no?, a la sensibilidad religiosa. Entonces, en ese podcast dice: yo tengo un deseo que yo sé que este mundo no puede satisfacerlo. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he pasado toda la vida con esa sensación de vacío, de sentir que este mundo no podrá llenar mi vacío. De repente quería una relación romántica y ponía a la pareja en un pedestal, como si fuera a darme la felicidad, la paz. Y no, vacío, dice ella. Ojo, lo dice una chica de 33 años. Y luego continúa: a lo mejor estaba confundiendo ese espacio. ¿Será que ese espacio en el que siento ese vacío es el espacio de Dios? ¿El espacio de la divinidad? Esto lo dice Rosalía en esa entrevista, ¿eh? Entonces, dice una cosa más. Como artista hay una conexión entre ese vacío que siento y la divinidad. Si tú haces espacio, si haces hueco, quizás alguien con mayúsculas que está por encima de ti puede llegar y pasar a través de ti hacia los demás, ¿no? Yo tengo un deseo que sé que este mundo no va a poder satisfacer, pero fíjate, ella dice, quizás entre ese vacío que tengo y la divinidad, Dios quiere ocupar ese vacío y quiere llenarlo para pasar a través de mí a otras personas, ¿no? Y dice ella: Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud, ¿no?, la manera de abrirte para que Él entre dentro de ti. Madre mía, estamos en un momento cultural nuevo, ¿eh? Estamos en un momento cultural nuevo. Yo recuerdo que los obispos, cuando estuvimos este verano en el Jubileo de la Juventud, y allí fueron unos 20.000 jóvenes españoles, recuerdo una expresión de varios obispos que nos juntábamos para comer y decían: estos jóvenes que han venido aquí españoles son de otra generación, ¿eh? O sea, a ver, tienen las ideologías anticristianas, vamos, han pasado completamente de ellas, de anticlericalismo, nada. O sea, esto es un nuevo momento, ¿eh? Entonces me he acordado al ver esta entrevista, ¿no?, en este podcast a Rosalía, porque dice ella, incluso rompiendo con todo tipo de moldes anticlericales, ¿no? Dice: me gusta la idea de vivir en clausura como una monja. Dice: yo admiro a las monjas porque son ciudadanas celestiales. A ver, que una cantante española, ¿no?, digamos, que está
en el ranking artístico en primera posición. Tenga este tipo de reflexiones, señores, algo está cambiando, ¿eh? Algo está cambiando para bien. Dios dirige los hilos de la historia. Antes me refería al ecumenismo, ahora me refiero a esto. Dios dirige los hilos de la historia. Bueno, es interesante conocer esta historia. También, digamos que Rosalía ya había destacado anteriormente, antes de esta entrevista tan llamativa, porque en un álbum anterior había cantado una canción, Aunque es de noche, en la que canta los versos, repite el verso místico de San Juan de la Cruz, aunque es de noche, ¿no? Y también había enseñado un poco, ¿no? Había mostrado su corazón cuando en el año 22 allí publicó un disco, Motomami, en el que, bueno, pues allí compartió un mensaje de su abuela. Su abuela le había enviado un mensaje WhatsApp, en el que le decía, ¿no? En catalán, le decía: buenos días, amor mío. Me gusta pensar que en momentos difíciles siempre ayuda muchísimo tener una referencia a Dios. Siempre es la familia en primer lugar. Y no, en primer lugar, yo diría que siempre está Dios. Luego viene la familia. Pero la familia es tan importante, cariño. La familia siempre es importante. Y tú, Rosalía, llevas un camino que es un poco complicado. Cuando te miro, pienso que complicado es el mundo en que se ha metido mi nieta Rosalía. Pero bueno, si eres feliz, yo también soy feliz. Este mensaje de WhatsApp se lo manda la abuela a su nieta, a Rosalía, cuando está ahí haciendo una gira internacional por ahí, ¿no? Y la nieta coge este mensaje y la nieta, fíjate bien, lo incluye este mensaje en una canción. Que tiene el nombre dentro de ese álbum, Motomami, una canción que se llama G3N15, es el nombre de la canción, ¿no? En la que, bueno, es una canción íntima, emotiva, en la que la cantante reflexiona sobre la soledad, el sacrificio, la distancia, el tener que estar tan lejos de su familia tanto tiempo, que claro, añora las raíces familiares, ¿no? Y claro, y de repente su abuela va y le manda este mensaje WhatsApp. Entonces ella coge y en la canción incluye el mensaje WhatsApp. Lo incluye. Lo vamos a escuchar. Y vais a ver cómo al final allí sale la abuela en la canción de su nieta, pues hablando en catalán y diciéndole lo que os acabo de escuchar, ¿no? Lo escuchamos y luego hago también un comentario añadido. Me perdonarás lo que me perdía, son 2 años ya, tú ya tienes 10, los 11 están en camino, eras de ojos cielo, de ojos azul marino, no sé qué te gusta, más si las carreras, naves espaciales o barcos de vela, si vives tranquilo o vives con guerra, si ya te enamoras o sientes peleas, si sientes calor, lo sientes por dentro, es que tiene un ángel ardiendo en el pecho, si en el corazón ya no tiene frío, es que tiene un ángel el que yo te envío. Tú siempre callado como los mayores, yo te contaré sin adornos flores y me toca estar donde no quiero estar. Esto no es el mal querer, eres el mal desear. Estoy en un sitio que no te llevaría
Aquí nadie está en paz entre estrellas jeringuillas, estrellas de mármol cortada en el suelo, papelas por la calle donde pasean las modelos. Ay, pico en los brazos, pico en las estrellas, no quiero traerte pa' que nunca vengas. Pico en las estrellas, ay, pico en los brazos, se amarran cuando hay frío, como yo te abrazo. Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Et portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç. Este es el momento en el que esa abuela de Rosalía le deja ese mensaje WhatsApp, ¿no? Recordándole a su nieta. Y aquí también yo pues sé que habrá muchos abuelos que en este momento escuchen esto y digan, pues yo igual también a mis nietos les voy a dejar de vez en cuando un mensaje, ¿no? Un mensaje en el que le demos nuestro testamento espiritual. Estás lejos, pero yo que sepas que me acuerdo y rezo por ti y que sepas que le pido a Dios, ¿no? Que en medio de la vida que llevas tengas el norte bien marcado, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad, señores. En este mundo están pasando cosas, ¿eh? En este mundo están pasando cosas. Y entonces yo creo que tenemos que tener confianza en que Dios dirige los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos los dirige Dios, ¿no? Al final todo acaba bien. Y si no acaba bien es que todavía no es el final. Y Dios nos va conduciendo hacia esa plenitud. Porque es que al final el corazón del hombre está hecho para Dios y está inquieto hasta que no descanse en él. Y pegaremos tumbos y tumbos y tumbos. Y al final las cosas caen por su propio peso o por la ley de la gravedad. Una de dos, ¿sabes? Porque somos de Dios y para Dios, ¿no? Bueno, pues vamos adelante en esta edición de Sexto Continente. Y quiero también, bueno, vamos a dejar tiempo para la intervención de los oyentes, porque la verdad es que muchas veces también yo creo que hay oyentes que se nos quejan con razón, que no hay tiempo suficiente para la atención de todos los temas que quisiéramos que se tratasen. Bueno, pues también sabemos que este correo electrónico habilitado, sextocontinente@radiomaria.es, no hay que vivirlo tanto como un consultorio personal, porque claro, sino que yo siempre os remito a que busquéis acompañamientos espirituales personales, ¿eh? Aquí, en la medida que yo atienda algunas llamadas, es no tanto para suplir un acompañamiento personal, sino para ayudar a generar criterio, para ayudar también un poco en la escuela del discernimiento, de aprender un poco de cómo vamos discerniendo en esta vida, ¿eh? Bueno, por lo tanto, de los correos que han llegado a sextocontinente@radiomaria.es, y siempre os pido que intentemos ser breves en
en los correos, porque es difícil poderlos atender de otra manera. Vamos a pedirle a Yolanda, que está en la emisora, que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Una oyente llamada Laura nos dice: querido padre, ante todo muchas gracias por su dedicación, cariño y guía. Le escribe un oyente de su programa desde YouTube. Una oyente que tiene un puesto de alta dirección en una empresa y que gestiona cientos de personas. Una oyente enamorada de su trabajo. Una oyente que es madre de 2 bebés de 7 meses y de 20 meses a los que cuida una chica. Una oyente enamorada de su familia. Una oyente profundamente perdida. ¿Cómo podría orientarnos en averiguar cuál es nuestra verdadera vocación? Desde hace un tiempo me atrapa el pensamiento de aparcar el trabajo y dedicarme a la familia. Le hablo desde una posición de privilegio en el trabajo. Tengo unas condiciones para conciliar buenas y en la familia, porque podríamos permitirnos efectuarlo. Tengo muchos pensamientos, sentimientos, miedos encontrados y no estoy siendo capaz de separar el grano de la paja. Por favor, ¿podría orientarme? Muchísimas gracias y rezo por usted. Paz y bien. Bueno, pues a ver, lo que Laura aquí nos plantea forma parte también, ¿no?, de algo que está aconteciendo en este mundo, que es el conflicto, ¿no? El conflicto entre la conciliación de la vocación esponsal y de maternidad y el reto laboral. El reto laboral. Laura, a ver, yo te voy a decir algunas cosas que obviamente no voy a pretender tomar o sea, que tú te digas, el obispo me dio esta solución. No, eres tú la que tienes que tomarla, ¿no? Pero sí es cierto algo, ¿no? La verdad es que yo creo que habría muchísimas madres que desearían poder tener la libertad que tú tienes, o sea, poder tener pues la posibilidad de poder entregarse plenamente a la maternidad. Lo que ocurre es que su nivel económico no les permite poder prescindir de ese sueldo, porque igual su marido gana un sueldo muy humilde y claro, con un sueldo muy humilde solamente para poder pagar ya pues el alquiler, etcétera, es impensable, ¿no? Hay que estar bien obligados a trabajar los dos. Entonces quizás más de una oyente habrá dicho, bueno, si yo estuviese en la situación de esa mujer, que tiene esa holgura económica, que tiene ese tipo de posibilidad de que puedan vivir tranquilamente, vamos, yo no lo dudaba, yo me entregaba pleno. Claro, eso sin duda alguna, muchísimas madres, en cuanto que han escuchado tu pregunta, lo habrán pensado, eso estoy seguro. Entonces, claro, en tu caso no es tanto el tema de necesidad económica, de trabajar por necesidad económica, sino más bien de trabajar por realización profesional. Entonces, claro, en el momento en el que entra en conflicto la realización profesional con que yo me doy cuenta que tengo unos niños a los que quisiera entregarles, ¿no?, pues mi alma, corazón y vida, y que no estoy ni siquiera disfrutando de ese momento en el que los niños pequeños quisiera estar plenamente para ellos, ¿no? Y además también, claro, el seguir manteniendo este nivel, este compromiso que llevo con el trabajo, va a ser complicado que yo siga abierta a la vida, porque claro, lo va a hacer difícil que yo pueda tener más hijos y que pueda acoger los hijos que Dios me quiere dar, ¿no? Va a entrar en conflicto, porque yo, claro, me he metido en una vorágine, estoy en una empresa, tengo un puesto de alta dirección, tengo bajo mí cientos de personas. A ver, eso se convierte en una idolatría, ¿sabes, Laura? Se convierte en una idolatría. A ver, en esta vida uno tiene que discernir, ¿no?, cuál es la vocación que Dios me da. Y entonces tiene que responder a esa pregunta sin que en su corazón haya idolatrías. ¿Cómo discernir esto, no? También es verdad que dices, y seré capaz, igual me agobio, porque yo me he acostumbrado a este nivel de trabajo, y claro, con este nivel de trabajo, de reconocimiento social, claro, igual me quitan eso, yo me vendré abajo. A ver, Dios estará contigo si disciernes las cosas buscando su voluntad. También tendrás que reconocer tu fragilidad, ¿no? Tu fragilidad. Uno a veces
pues haciendo reconociendo su fragilidad, pues igual puede pedir una excedencia. Al pedir una excedencia también va viendo lo que acontece en su vida, pero será importante que tengas un acompañamiento espiritual, porque es que eso de ligar nuestra autoestima al reconocimiento laboral se puede haber llegado a convertir en una droga, ¿sabes? Se puede haber llegado a convertir en una droga. Entonces, ser capaz de que entendamos que lo instrumental es instrumental, ¿eh? Yo no vivo para trabajar, trabajo para vivir, ¿eh? Trabajo para vivir. Y mi vida es mi familia, ¿no? A ver, o sea, tener clara esa jerarquía de valores es importantísimo, ¿no?, en esta vida. Entonces, tienes que hacer un discernimiento partiendo también de tu fragilidad. Obviamente será muy importante, ¿no?, pues el diálogo dentro del matrimonio. Será importante que la decisión que toméis sea una decisión esponsal, no llevada a cabo de una manera no individual, ¿no?, sino una decisión esponsal y bien discernida, y buscando la voluntad de Dios y pidiéndole a Dios en una profunda oración que nos ilumine, ¿no?, sobre qué es lo que debemos de hacer. Bueno, encomendamos, porque somos una familia aquí en Radio María, y le encomendamos a este oyente. Pasamos a la siguiente pregunta. Manolo de Cádiz nos plantea lo siguiente. En primer lugar, muy agradecido por su programa y aprovecho este espacio que nos brinda para escribir en relación a una homilía que escuché hace unas semanas en la que el sacerdote nos habló sobre la cruz. Me llamó la atención cómo lo enfocó y quisiera que nos comentase unas palabras al respecto. En concreto nos decía que la cruz no es una elección, no la elegimos nosotros. Ponía el ejemplo de si el médico te ha dicho que no fumes y no le haces caso, si te viene una enfermedad por causa del tabaco, eso no es tu cruz, ya que has sido tú, tu elección, no dejar de fumar. De la misma manera nos decía que tu marido o tu mujer no son tu cruz, ya que fueron una elección tuya. La cruz que nos salva y que tenemos que acoger, nos decía, es la que nos manda Dios, es la que suele llegar cuando todo está bien, cuando no te la esperas. Me llamó la atención porque yo tenía entendido que el coge tu cruz y sígueme de alguna manera se aplica a cualquier sufrimiento que nos viene, fuese elegido o no. Agradecería que nos hiciera algún comentario al respecto. Bueno, pues obviamente, ¿no? Partiendo de las palabras, ¿no?, de este oyente, yo creo que esas palabras del sacerdote, esa interpretación que él hace de que esto es cruz y esto no es cruz, no creo, no sé, yo no me identifico con ellas. Yo creo que no son correctas. Si yo tengo una adicción con el tabaco y estoy ahí que no soy capaz de dejarlo, aunque el médico me ha dicho, y esa es mi batalla, esa es mi cruz también, y por el hecho de que yo tenga una culpabilidad o una responsabilidad en esa adicción, no por ello deja de ser mi cruz. Y si yo tengo también pues una relación difícil en el seno de mi matrimonio, no por el hecho de que yo haya elegido a mi esposo, a mi esposa, deja de ser mi cruz, porque en el fondo, a ver, la cruz no comienza a ser cruz por el hecho de que yo haya tenido culpabilidad o responsabilidad en eso que acontece, sino que la palabra abraza tu cruz, yo creo que la interpretación correcta de la palabra abraza tu cruz es abraza la circunstancia de la vida en la que estás ahora mismo, de la cual tú también has podido tener tu parte de culpabilidad, pero tienes que partir de la situación en la que estás. Abraza tu cruz es abraza tu circunstancia. Es lo que hay. Partimos de esta situación. Abraza tu cruz. Y a partir de aquí, venga, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que abrace su cruz y me siga. Yo creo que esta es la interpretación correcta. Correcta. Abrazar la cruz es sinónimo de abrazar mis circunstancias en las que estoy, sean las que sean, de las cuales puedo ser yo más, menos responsable, es lo que hay. Y parto de este punto, ¿no? Y Dios, si abrazo la cruz con decisión, Dios me dará la gracia para que esa cruz se vaya mostrando gloriosa. Adelante con la siguiente consulta.
Una madre nos comparte su sufrimiento. Dice, mi muy querido padre Munilla, antes de nada quiero agradecerle todo el bien que sus palabras hacen por todos nosotros. Soy una fiel seguidora suya, una fan incondicional diría yo. El motivo de mi consulta es mi hija de 11 años. Desde que nació la he educado en la fe y he intentado que valore este gran regalo, pero creo que no tengo éxito. Desde que hizo la comunión hace 2 años, ya no quiere venir a misa, aunque viene conmigo y su hermana pequeña, porque la obligo. Ahora estoy intentando que asista a un grupo de poscomunión en nuestra parroquia. Ha asistido a un par de días, van algunos niños que conoce, pero aún está pensando si quiere seguir o no. Y para colmo, esta noche le he preguntado si reza y me ha dicho que no, porque se duerme. No sé muy bien qué hacer, padre, ni cómo actuar con ella. No sé si el obligarla a asistir a misa o a los grupos de la parroquia le va a provocar un rechazo mayor hacia la Iglesia o el Señor. No sé cómo hacer que recupere el amor a Dios. Me siento triste y frustrada. Mi marido es creyente, pero no es practicante. Perdió a su padre a una edad temprana y está enfadado con Dios. Así es que estoy un poco sola en esta tarea. Sé que debo rezar más por ella y por mi marido, pero le pediría una palabra que pueda ayudarme en mi situación. Gracias de antemano por todo. Que Dios y nuestra Madre le bendigan. Bueno, pues esta madre en la cual seguro, ¿no?, que se pueden ver reflejados, ¿no?, muchos oyentes. Yo lo primero que le diría es que, a ver, que que vigile esa sensación de frustración que acompaña en su corazón. No nos permitamos esa sensación de frustración, pues porque es Dios el que nos ha encomendado algo. O sea, la tarea es de Dios, no es nuestra. Eso es como si yo también pensase que yo tengo que esto que llevo adelante como obispo, como sacerdote, que es mi batalla. No, es la batalla del Señor, del Señor. Yo le sirvo en esa batalla. Lo mismo un padre, los hijos son de Dios, no son tuyos. Los hijos son de Dios, no son tuyos. La parroquia es de Jesús, no es mía, sacerdote. La diócesis es de Jesús, no es mía. O sea, y entonces yo le sirvo a Jesús. Yo le sirvo. Con lo cual, frustración es cero. Frustración es cero. Porque yo tengo que saberme como instrumento suyo, ¿no? Y tengo que estar explorando. ¿Qué podría hacer, Señor? Muéstrame tu voluntad. Voy por aquí, voy por allá y tanteo. Hago prueba y evaluación, prueba y evaluación. Así funcionamos, ¿eh? Así funcionamos en la vida de la educación de los hijos. Bien, dicho esto que es muy importante, obviamente creo que también cada padre, o sea, todos los padres suelen decir qué distintos son mis hijos, con lo cual también no cabe una receta para mantener, ¿no?, pues la misma regla para todo el mundo, porque también yo creo que hay una gracia de estado en el que un padre, una madre tiene que intuir, ¿no?, tiene que discernir. A mi hijo conviene apretarle el tornillo más, mi hijo es un poco distinto del anterior y conviene. Ahí hay matices que uno tiene que hacer en su oración delante de Dios. Pero ojo, no aflojar porque como ya estoy frustrado, ya entonces flojeo un poco porque me he frustrado. Mal asunto es ese. Si yo flojeo en ese pulso educador, porque ya estoy cansado, estoy desgastado, mal asunto. Por otra parte, hay que decir que en términos generales, una niña de 11 años, una niña de 11 años es una edad en la que yo creo que todavía el principio de obediencia creo que se debe de mantener, ¿no? O sea, por lo menos en términos generales. O sea, yo creo que una niña de 11 años que se queje de que va obligada a la parroquia, a ver, yo creo que en una familia, vamos, yo no recuerdo, ya sé que han cambiado mucho las cosas culturalmente, pero vamos, yo solamente de recordar que con 11 años, ¿no?, mantuviese con mis padres un pulso de a dónde voy, a dónde no voy, es que me daría. Lo lógico es que los niños vivan, den un voto de confianza a sus padres en su obediencia. Por cierto, os voy a contar, permitidme un pequeño paréntesis que os vais a reír, ¿no? Ayer, siempre todas las semanas, cada semana hago una visita pastoral a un colegio, ¿no? Y estoy esta semana en un colegio y estaba con los niños, con los pequeños, ¿no?, con los de primaria. Y entonces, claro, me han entregado pues sus preguntas. Y entre las preguntas, una niña me pregunta,
¿tus padres te dan permiso para ser obispo? me pregunta la niña. ¿Tus padres te dan permiso para ser obispo? Claro, la niña esa pregunta me la hace desde su universo mundo, ¿no? El que pide permiso, ¿no? para las cosas, y me pregunta, ¿tus padres te dan permiso para ser obispo? Y la verdad es que cuando he visto la pregunta me he quedado impactado, ¿no? De la inocencia de los niños. Bueno, cierro paréntesis y voy un poco a donde estaba. A ver, es que yo creo que no nos tenemos que asustar ante esta cultura en la que la pérdida del sentido de la autoridad está generalizada. Es que, hombre, será tan importante que ahí conecte en esa edad ahora que va a comenzar de la adolescencia, que conecte con un grupo de jóvenes en la parroquia. Eso va a ser tan importante, de que tenga yo un grupo de referencia fuerte, de que tenga unos amigos cristianos. Ahí nos la vamos a jugar. Nos la vamos a jugar presentándole. Yo creo que una cosa clave es que cuando llega la adolescencia, ¿cómo me lo monto yo para que mi hijo tenga un grupo de referencia de jóvenes sanos en los que no se acompleje de ser cristiano? Ahí me la juego. Luego, para eso hay que apostar un poco. Y aunque un chaval vaya un poco obligado, entre comillas, ¿no?, a un retiro, a ver, en ese retiro lo lógico es pensar que ese momento un poco de haber ido así a disgusto, Dios puede hacer que se evapore, ¿no? Comparando con lo que ha descubierto, con una amistad alegre, fraterna, en la que dice, madre mía, yo no sabía que existía este ambiente tan bonito, ¿eh? Bueno, en resumen, sobre todo, superar esa frustración, y pedirle a Dios la gracia de que nuestras apuestas manifiesten, ¿no?, que somos instrumento del Señor, pues para darles lo mejor que podemos darles a nuestros hijos, y lo mejor que podemos darles es a Jesucristo y a la Iglesia para su vida, ¿no? Para su vida. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.